de Alemania en 1769. Fue un polímata, geógrafo, astrónomo, humanista y naturalista explorador. Y fue el fundador, considerado el fundador principal de la ecología y la geografía. Y su expedición más famosa fue la de América del Sur, que sería América Latina. Sí, sí. Sus expediciones fueron en América del Sur, serían en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. También hizo expediciones por otros continentes como Asia, Europa y África. Sus contribuciones fueron en geografía, que estudió la distribución de las plantas y animales; botánica, descubrió y clasificó miles de plantas; zoología, estudió y clasificó varias especies de animales; geología, estudió la formación de las montañas y volcanes; la descripción de la anguila eléctrica; hizo también la descripción de las corrientes oceánicas, que sería de la que limita la pluviosidad de la costa cubana, que ahora se llama corriente de Humboldt, ¿no? También escaló el volcán más alto, que sería el Chimborazo, en Ecuador. Ahí descubrió cómo se sentía el aire, la presión del aire, que subió hasta 5.800 metros, pero no subió más porque se sentía que estaba perdiendo el oxígeno, y bajaron. Le faltó poquitos metros para llegar a la cima, pero no sabía tampoco porque no tenía ni botas adecuadas. Sí, porque estaba mirando un video estos días que estaban recordando su pasado en América Latina y visitar el Chimborazo ahora. Y hicieron, con equipamientos especiales para montar el Chimborazo, y subieron hasta una parte donde se bajaban las nubes, así no se podía ver nada. Y entonces hicieron como una reflexión, como en aquella época, cómo lo hizo eso. Se hacen equipamientos sin preparamiento. Y había muchas cosas como llevaban recordatorios de personas que habían desaparecido ahí, no sé, algo así. Sí, sí. Y también acá hizo donde iba como sus visitas por varios países, hizo ¿cómo se llama la línea de las temperaturas, o sea, había que las temperaturas eran idénticas, entonces, se llamaban isotermos, que son idénticas. Y también hizo el descubrimiento de la planta esta, la quina, y que su corteza tenía quinina, que sería una cura para la malaria, ¿no? Y también fue el primero a presenciar la preparación de la planta curare para flechas venenosas que utilizaban los indígenas en aquella época. Esas serían las herramientas que utilizó en su expedición. El barómetro transportable. Bueno, la mayoría de las herramientas que utilizó serían para medir las latitudes y altitudes. Algunas eran para medir, como acá, inclinatorio magnético, de los campos magnéticos también que descubrió. Y utilizaban estas herramientas. Su legado fue el fundador de la geografía moderna, influencia en la ciencia y en la exploración, legado en la conservación del medio ambiente. Por eso elegí el tema siguiente, que sería el de ecosistema, porque no fue el principal fundador de ecosistema, pero decía como que en aquella época decía que era como un estudio físico de la vegetación, Sí, sí. que sería el descubrimiento de la ecología, en verdad.
Si la ecología estudia el ecosistema. Entonces, este tema, que es la ecología, por ejemplo, yo puse que sería el que realmente puso el nombre, el término, ecosistema, que fue popularizado por el ecólogo británico Arthur Tasman en 1935. En su definición, Tasman describió un ecosistema como una unidad funcional compuesta por una comunidad de organismos biocenosis y su entorno físico biotopo que interactúan entre sí. Esta interacción permite el flujo de energía, ciclos de nutrientes que sostienen la vida en el ecosistema. Que sería, por ejemplo, biocenosis y biotopos serían como los actores, bueno, en la siguiente, no voy a explicar todo, ¿no? Biotopos serían los factores bióticos, que serían como la luz, el agua, el aire, la humedad, la temperatura. Y biocenosis serían los factores bióticos, que serían los seres vivos como las plantas, los animales, hongos, microorganismos y eso. Los factores limitantes de un ecosistema son los recursos con los que cuenta el ecosistema. Sería que los recursos que cuenta el ecosistema serían los mismos recursos abióticos, que sería el agua, la luz, la humedad. Y esos factores, una vez que hace falta, por eso pone la alimentación en el ecosistema, para equilibrar el ecosistema. Una vez que hace falta, como cuando tiene la capacidad de carga, como la alimentación máxima de individuos de una especie. Por eso existen los factores limitantes, cuando hay una sola especie, como por ejemplo los ciervos, como sería, requieren de mucha agua, de mucha alimentación. Si hay muchas de las especies, sería que van a escasear los alimentos y el agua y el espacio también quedan mucho por todas estas especies. Y el clima es el punto máximo del desarrollo de un ecosistema. Por ejemplo, en un desierto, las especies tienen que evolucionar para adaptarse a este espacio. Por ejemplo, el cactus y los animales nocturnos que tienen que evolucionar para ir adaptando a esta zona. Ese sería el último. Y el ecosistema se clasifican en tipos de hábitat, la actividad biológica y tamaño y la complejidad, y clima, intervención humana y flujo de energía. Tipo de hábitat sería terrestre y acuática. Actividad biológica sería un ecosistema productivo o un ecosistema no productivo. Tamaño y la complejidad sería un ecosistema a pequeña escala y otro sería a gran escala. El clima sería por climas fríos, templados y cálidos. La intervención humana sería por la naturaleza o la modificación artificial. Y el flujo de energía, que sería autótrofos y heterótrofos. Funcionamiento de un ecosistema. El ecosistema funciona por las cadenas alimentarias, las redes tróficas y los ciclos de nutrientes. Las cadenas alimentarias, en realidad la cadena alimentaria es un poco más estricta como las redes tróficas, ¿no? Que la red alimentaria sería que primero van por las plantas, que serían los productores, después los consumidores primarios, los consumidores secundarios, los consumidores terciarios para llegar a la descomposición. Y las redes tróficas serían que hay múltiples especies que se alimentan varias de otras. Y el ciclo de nutrientes, yo elegí el ciclo de carbono, que sería lo más fácil, porque sería que las plantas absorben el dióxido de carbono y los animales se alimentan de esta planta y los desechos que sería la materia orgánica devuelve ese dióxido de carbono al suelo y a la atmósfera.
atmósfera. La importancia de los ecosistemas sería por la biodiversidad, la producción de oxígeno, regulación del clima y provisión de los recursos naturales. Y, a cambio, la amenaza de los ecosistemas sería el cambio climático, la deforestación, contaminación y sobrepesca. Por ejemplo, acá en Amazonas, que por esta deforestación se perdió muchos ecosistemas y se quemaron un montón que son el fundamental para todo el mundo, porque es la Amazonas era el pulmón, es el pulmón, pero se está degradando.